Una experiencia fuera de lo común. ¿Cómo mantenerse espiritualmente centrado en medio de una calle llena de ruido o en un restaurante atestado de humo? ¿En un metro abarrotado junto a un borracho que apesta alcohol y que te lanza una pelotada de palabras incoherentes con voz ronca? ¿Cómo centrarse espiritualmente durante el vuelo transatlántico con un bebé en el asiento de atrás que chilla sin parar durante horas? ¿Cómo guardar la calma cuando alguien te insulta sin razón alguna? ¿O cuando un automovilista despistado roza tu flamante coche nuevo? ¿Cómo dar pruebas de amor más que de lástima en un campo de refugiados con centenares de niños famélicos que clavan en ti su mirada? ¿O cuando el telediario de la noche irrumpe en el salón de tu casa con imágenes horrendas de la última matanza perpetrada en el otro extremo del mundo? ¿O cuando te muestras el rostro deformado por el odio de un dictador que injuria a tu país o de un político de tu mismo entorno enfermo de racismo? Cada cual puede prolongar esta lista llenando páginas enteras. Este libro querría mostrarte que la espiritualidad no es un concepto abstracto que debatir en torno a un aperitivo, sino una fuerza de transformación que solo tiene sentido cuando se vive en la vida de cada día. En un momento determinado de mi carrera, tuve que hacer frente a una de las decisiones más difíciles de mi vida. O conservar mi empleo, a condición de aceptar una situación que violaba las reglas más elementales de la deontología profesional y que me habría obligado a una limitación inaceptable de mi libertad de expresión en el trabajo de educación de las personas que se me encomendaban, o abandonar mi empleo. El hecho de que fuera una organización humanitaria la que me imponía esta opción no me facilitaba las cosas, desde luego. En vez de someterme a un harakiri moral, preferí dejar mi empleo. Durante las semanas y meses que siguieron, empecé a experimentar un rencor violento y aparentemente imposible de desarraigar contra las personas que me habían puesto en aquella situación imposible. Al despertarme cada mañana, mi primer pensamiento era para aquella gente. Mientras me duchaba, al comer, al andar por la calle, al dormirme por la noche, me atenazaba aquel pensamiento obsesivo, y el subsiguiente resentimiento me roía las entrañas y me envenenaba literalmente la vida. Sabía que me estaba haciendo daño a mí mismo, pero, a pesar de mis horas de oración y de meditación, aquella obsesión me chupaba la sangre como una sanguijuela. Me sentía y me portaba como la víctima de una situación, y peor todavía, víctima de mí mismo. Pero un día, una frase de Jesús en el Sermón de la Montaña me habló de forma muy intensa. Bendecid a los que os persiguen. Mateo 5:44. De repente, todo se me hizo evidente. Era literalmente lo que yo tenía que hacer, bendecir a mis ex perseguidores. E inmediatamente comencé a bendecirlos de todas las formas imaginables, en su salud, en su alegría, en su abundancia, en su trabajo, en sus relaciones familiares y en su paz, en sus negocios y en su bondad. Las diversas formas de bendecirlos eran innumerables, y por bendición entiendo querer todo el bien posible para una persona o una comunidad, su pleno desarrollo, su dicha profunda, y quererlo desde el fondo del corazón, con total sinceridad. Esta es la dimensión más importante de la bendición, la sinceridad aliada a la energía del corazón. Ahí está la fuerza que transforma y cura, que eleva y regenera. Se encuentran los antípodas de todo ritual estereotipado. La bendición espontánea es una fuente que emana y que, como un arroyo de montaña, se precipita en cascada cantando. Es el frescor perpetuo, una mañana ininterrumpida. Vuelvo a leer la definición de Aurora que aporto en la dedicatoria de este libro.
Al comienzo fue una decisión activada por la voluntad, alimentada por una sincera intención espiritual. Su clave era la intención, pero poco a poco las bendiciones se desplazaron de la voluntad del corazón, porque la bendición es, ante todo, una energía del corazón. Pero el deseo sincero de corregir mis propios pensamientos ya estaba en mi camino desde el principio. Bendecí a las personas en cuestión a lo largo de toda la jornada, mientras me limpiaba los dientes por la mañana y mientras hacía footing, cuando iba a correos o al supermercado, mientras lavaba los platos o me iba durmiendo. Los bendecía uno a uno, en silencio, mencionando su nombre. Seguí con esta disciplina varios meses. De pronto, un día, a los 3 o 4 meses de este ejercicio, empecé a bendecir a las personas por la calle, en el autobús, en correos, en las aglomeraciones, cuando tenía que hacer cola en cualquier sitio. A veces, al comienzo de este maravilloso descubrimiento, iba recorriendo un avión o un tren de un extremo a otro, con el gozo de ir bendiciendo silenciosamente a los viajeros, bendiciéndolos sin reservas, totalmente, incondicionalmente. El arte de bendecir se me convirtió en un canto silencioso, en el motivo básico de mi vida espiritual. Era como el cantus firmus, la melodía básica de una cantata de Bach. Cuanto más firme es la melodía o el tema básico, tanto más libremente y sin inhibiciones puede desarrollarse el contrapunto. Bendecir a los demás se fue convirtiendo poco a poco en uno de los mayores gozos de mi vida. Y lo sigue siendo todavía, después de muchos años de practicarlo con regularidad. Se me ha convertido en la forma más eficaz para mantenerme espiritualmente centrado y para desembarazar mi espíritu de pensamientos negativos, críticos o condenatorios. No he recibido ningún ramo de rosas de mi antiguo empresario, ni la más pequeña expresión de afecto, ni la menor excusa de su parte. Pero he recibido rosas de la vida, a manos llenas. He comenzado a tener experiencias sorprendentes en la práctica de este arte. Una vez, había organizado para la Jornada Mundial de la Alimentación un concierto, cuyos beneficios irían a parar a unos grupos de campesinos de África, con los que mantenía estrecha vinculación. Una orquesta afroantillana ofrecía gratuitamente sus servicios para aquel concierto que habían anunciado la radio y la prensa. El técnico del salón de actos donde iba a tener lugar el concierto mostró desde el principio una enorme hostilidad frente al proyecto, por razones desconocidas para mí, hasta el punto de que tuve que llamar a otro técnico para instalar los micrófonos y la iluminación. 2 horas antes del concierto, el primer técnico se presentó en el escenario y quitó todos los micros menos 2. El amigo africano que dirigía la orquesta estaba aterrado. Con solo 2 micros, imposible dar un concierto con una decena de personas y un grupo de canto, exclamaba. Nos fuimos los dos a ver al técnico. Desde el primer momento manifestó una hostilidad total, rayada con el racismo. Al principio sentí una enorme cólera, pero con la misma rapidez me di cuenta de que la situación no la arreglaría con mi cólera, y el público iba a llegar en poco menos de un par de horas. Entonces, mientras mi amigo se explicaba con él, yo empecé a bendecirlo en silencio. De pronto, literalmente entre 2 frases, su actitud cambió por completo. Donde unos segundos antes solo se veía un rostro deformado por el odio, apareció repentinamente la más amistosa de las sonrisas. El técnico se eclipsó en su taller y volvió con un montón de micros, recomendando los mejores a mi amigo y deseándonos el mejor de los éxitos. En otra ocasión, estaba terminando la redacción de un libro en el que narraba un viaje que había hecho a través de un centenar de aldeas africanas. Emprendí el viaje por un acto de fe, pensando que, si escribía un buen libro, encontraría enseguida un editor dispuesto a publicarlo. Inmediatamente antes de acabar el manuscrito,
me encontré con una persona que tenía cierta experiencia editorial. Enseguida nos hicimos amigos. Me dijo que le enviase el manuscrito en cuanto lo terminara y que él lo mandaría a un amigo, director de publicaciones en una buena editorial. Cuando tuve a punto el manuscrito, le telefoneé para anunciarle que había acabado mi trabajo y que ya se lo podía enviar. Mencioné de pasada que yo tenía también un agente literario. Apenas le mencioné lo del agente literario, mi nuevo amigo estalló en insultos de una vulgaridad sorprendente contra los representantes de esa profesión. En resumidas cuentas, puesto que tienes un agente literario, no cuentes conmigo para nada, me gritó colgando el teléfono. Los días siguientes, simplemente porque yo no quería guardar una imagen tan negativa de aquella persona, empecé a bendecirlo en silencio cada vez que pensaba en él. Unos 10 días después, ¿cuál no fue mi sorpresa al oír la cálida y amistosa voz de mi amigo diciéndome que animase a mi agente a enviar el manuscrito al director de publicaciones de una de las mejores editoriales del país? Le pondré unas letras y ya veremos qué pasa, me dijo. Resultado, la editorial Plum aceptó imprimir inmediatamente mi libro, Une African Marche. Mi agente me dijo que jamás en sus 20 años de trabajo había visto un libro publicado tan rápidamente desde el momento de recibir el manuscrito hasta la fecha de salida. En el último momento, el editor adelantó incluso la fecha de aparición para que el libro pudiera estar disponible para el Salón Internacional del Libro y de la Prensa de Ginebra. Además, mi amigo pudo conseguirme un prólogo de una personalidad internacionalmente conocida y respetada por su vinculación con África. Luego, 7 meses después de haber comenzado esta práctica de la bendición, un día sucedió algo extraño. Estaba yo preparando una conferencia sobre el tema Sanar el Mundo para un encuentro internacional de jóvenes que iba a tener en Zúrich. De pronto me invadió una oleada de inspiración. Me sentía literalmente como un copista bajo dictado, y mi mano le costaba trabajo transcribir con suficiente rapidez las ideas que afluían a mi mente. El resultado fue el texto siguiente: el simple arte de bendecir. Al despertar, bendecid vuestra jornada, porque está ya desbordando de una abundancia de bienes que vuestras bendiciones harán aparecer. Porque bendecir significa reconocer el bien infinito que forma parte integrante de la trama misma del universo. Ese bien, lo único que espera es una señal vuestra para poder manifestarse. Bendecir significa desear y querer incondicionalmente, totalmente y sin reserva alguna, el bien ilimitado para los demás y para los acontecimientos de la vida, haciéndolo aflorar de las fuentes más profundas y más íntimas de vuestro ser. Esto significa venerar y considerar con total admiración lo que es siempre un don del Creador, sean cuales fueren las apariencias. Quien sea afectado por vuestra bendición es un ser privilegiado, consagrado, entero. Bendecir significa invocar la protección divina sobre alguien o sobre algo, pensar con él con profundo reconocimiento, evocarle con gratitud. Significa, además, llamar a la felicidad para que venga sobre él. Dado que nosotros no somos nunca la fuente de la bendición, sino simplemente los testigos gozosos de la abundancia de la vida. Bendecirlo todo, bendecid a todos, sin discriminación alguna, es la forma suprema del don, porque aquellos a los que bendecís nunca sabrán de dónde vino aquel rayo de sol que rasgó de pronto las nubes de su cielo, y vosotros, raras veces, seréis testigos de esa luz que ha iluminado su vida. Cuando en vuestra jornada surja algún suceso inesperado que os desconcierte y eche por tierra vuestros planes, explotad en bendiciones, porque entonces la vida está a punto de enseñaros una lección, aunque su copa puede pareceros amarga.
porque ese acontecimiento que creéis tan indeseable, de hecho, lo habéis suscitado vosotros mismos, para aprender la lección que se os escaparía si vacilaseis a la hora de bendecirlo. Las pruebas son otras tantas bendiciones ocultas, y legiones de ángeles siguen sus huellas. Bendecir significa reconocer una belleza omnipresente, oculta a los ojos materiales. Es activar la ley universal de la atracción que, desde el fondo del universo, traerá a vuestra vida exactamente lo que necesitáis en el momento presente para crecer, avanzar y llenar la copa de vuestro gozo. Cuando paseéis por delante de una cárcel, derramad la bendición sobre sus habitantes, sobre su inocencia y su libertad, sobre su bondad, sobre la pureza de su esencia íntima, sobre su perdón incondicional, porque solo se puede ser prisionero de la imagen que uno tiene de sí mismo, y un hombre libre puede andar sin cadenas por el patio de una prisión, lo mismo que los ciudadanos de un país libre pueden ser reclusos cuando el miedo se acurruca en su pensamiento. Cuando paséis por delante de un hospital, bendecid a sus pacientes. Derramad la bendición sobre la plenitud de su salud, porque incluso en su sufrimiento y en su enfermedad, esa plenitud está aguardando simplemente a ser descubierta. Y cuando veáis a alguien que sufre y llora o que da muestras de sentirse destrozado por la vida, bendecidlo en su vitalidad y en su gozo, porque los sentidos solo presentan el revés del esplendor y de la perfección últimas, porque solo el ojo interior puede percibir. Es imposible bendecir y juzgar al mismo tiempo. Mantened en vosotros, por tanto, ese deseo de bendecir como una incesante resonancia interior y como una perpetua plegaria silenciosa, porque de este modo seréis de esas personas que son artesanos de la paz, y un día descubriréis por todas partes el rostro mismo de Dios. Postdata, y por encima de todo, no os olvidéis de bendecir a esa persona maravillosa, absolutamente bella en su verdadera naturaleza y tan digna de amor, que sois vosotros mismos. En los meses que siguieron a la redacción de este texto, lo incluí en las cartas que escribí a los amigos de diversos países. Con el correr de los meses y los años, comencé a recibir cartas y llamadas telefónicas de personas de los más diversos rincones del mundo, de personas que la mayor parte de las veces me eran totalmente desconocidas. Una madre de una aldea de Burkina Faso me escribía: el resultado de nuestra dedicación a lo que decís en vuestro texto es que bendecimos a los que nos hacen mal y pedimos por ellos. Un joven campesino, animador de una región de Mopti, en Mali, compartía su experiencia conmigo. Empecé a hacer lo de la bendición un comportamiento de cada día ante cualquier tipo de situación. La encarné en mí y todos los días siento que me invade cada vez más. Ha empezado a afinar mi sentido de compartir, de la justicia, de la equidad y de la solidaridad. Cada vez me voy haciendo más tolerante, paciente, constante, comprensivo y sensible a todo lo que pueda afectar a cualquier ser humano, mi semejante. Al principio no lo comprendía, porque era a la vez muy difícil y muy fácil perdonar a alguien que acababa de hacerme algún mal a sabiendas. Fui comprendiendo que de lo único que se trataba era de poner en orden y sentido mi corazón. Esto significa que todo depende del espíritu, del estado de espíritu que uno tiene ante una cosa. Que Alá, el Sabio Supremo, nos conceda un buen estado de espíritu. Te lo agradezco de verdad. Que Alá te lo pague. Cuando bendigo a alguien que sufre física, moral o materialmente, siento que penetra en mí un aliento reconfortable y benéfico que me hace fuerte y sereno. He distribuido tu texto en todo mi entorno y aún en sitios más alejados. Qué abundante cosecha he recogido en Mali al haberse entregado totalmente cuerpo, alma y espíritu
a este arte tan sencillo de bendecir, porque ha hecho de ella una disciplina de cada momento, muchas veces gozosa y siempre fecunda. Más tarde me escribía: he discutido tu texto con los ancianos del poblado, y todos nuestros sabios lo han aprobado, diciéndome que el que quiere protegerse de la flecha de su enemigo tiene que tener el coraje de ponerse ante él y de hacerle el bien con una sonrisa en el rostro y en el corazón. Así, la flecha cambiará de rumbo e irá a caer en tierra desierta. Un matrimonio de California que dirige talleres de desarrollo personal me informó que utilizaba este texto con centenares de personas. Una mujer que practica la curación espiritual en la isla de Wright, sur de Inglaterra, me escribía: el sencillo arte de bendecir va siendo como una bola de nieve y no puedo dejar de unir a personas de todo tipo con los vínculos de la paz. Toca todos los corazones receptivos y hace que brote el sentimiento de unidad y bondad que habita interiormente en todo ser humano. Me decían que lo habían repartido entre comerciantes, entre peluqueras, y que se lo habían dado a la madre superiora de un convento católico, que se sintió tan inspirada por el texto que hizo copias para todas las religiosas de su convento. Una señora del estado de Maine, Estados Unidos, me escribe a propósito de esta práctica: este texto me hace constatar que no puedo entrar en el reino de los cielos si no llevo el mundo entero conmigo. Pone de relieve una de las verdades espirituales fundamentales de la vida. No existen paraísos privados. Nos salvaremos en el sentido profundo de esta palabra, o sea, alcanzar la plenitud del ser, de la vida, todos juntos, o no nos salvaremos en absoluto. El director nigeriano de un centro de investigación para el bienestar me comunica: leo todos los días el sencillo arte de bendecir, al terminar mis oraciones de la mañana y de la tarde. Es muy bello. A un ciudadano de Sofía se lo dijo a un amigo. En uno de sus viajes a Suiza, vino expresamente a Ginebra para hablar del tema conmigo. Y en el momento de terminar la redacción de este libro, recibí una carta de un participante en mis talleres, Recrear la Vida, en el verano de 1997, que me decía: practico con interés, sorpresa y placer las bendiciones. He verificado que en no pocas ocasiones tenía una mirada bastante burlona sobre las personas y que podía transformarlas en bendiciones. ¡Y qué placer! Finalmente, cuando estaba haciendo la última revisión de este manuscrito, recibí una carta de un joven detenido a quien visito con frecuencia en la prisión local del Champ d'Olon, en la que me decía: desde que leo tu texto, siento en lo más profundo de mi ser una fuerza y la capacidad de afirmar que podemos cambiar a los seres humanos y repintar el mundo de entusiasmo y de esperanza. Prácticamente todas las grandes escuelas espirituales y numerosos místicos subrayan la importancia que tiene para cualquier persona que desee progresar espiritualmente mantener una actitud dirigida a desarrollar una conciencia constante de lo divino. Uno de los grandes clásicos de esta materia es la práctica de la presencia de Dios del hermano Laurent, un humilde monje del siglo XVII. Es evidente que esta práctica no es demasiado difícil en un ashram del Himalaya o en un convento trapense de Doroj, o en uno de los famosos hajj musulmanes, peregrinaciones a la Meca, cuando se está rodeado de personas, a veces por millares, que buscan el mismo fin y tienen esa misma concentración como objetivo. Ni tampoco es muy difícil en vuestra meditación matinal, aunque estéis en una metrópolis del norte. Pero, ¿cómo mantener clara esa conciencia espiritual en situaciones como las que describimos al comienzo de este capítulo? O cuando te encuentras solo en un ascensor con una persona que sufre una crisis epiléptica, o cuando en la calle se te acerca un borracho dando voces, o cuando tienes en tu puerta un agresivo vendedor a domicilio que no quiere marcharse sin haber logrado una venta. La práctica de la bendición, en el sentido antes descrito, es una forma privilegiada de desarrollar una conciencia espiritual constantemente centrada. Es también un instrumento muy eficaz para crecer en amor universal y no juzgar a nadie.
cuando derramas la bendición sobre la felicidad de todas las personas con las que te cruzas o relacionas, sin fijarte para nada en sus apariencias, en su porte o en su expresión, deseando de verdad la felicidad para cada uno de ellos, sinceramente, con todo tu corazón, es imposible que ese corazón no se ensanche. Podría ser un pequeño cajón, se convertirá en un gran templo. Muchas de las grandes sabidurías espirituales subrayan que nadie puede crecer espiritualmente mientras esté mentalmente entorpecido por el hábito de juzgar a los demás. Entonces, no me creas lo que te digo, inténtalo tú mismo. Procura sistemáticamente sustituir cada uno de tus pensamientos condenatorios por un pensamiento de bendición, sobre todo con ese colega al que ya no puedes soportar. Serás el primer beneficiario. Nadie puede sentirse bien, en paz consigo mismo, juzgando a los demás. Es imposible, pero un corazón lleno de bendiciones es como el jardín interior de los místicos sufíes. A todo el mundo le gustaría residir en él para siempre. Pues bien, es posible. Basta perseverar poniendo en ello todo el ser. Pero es igualmente cierto que eso no sucederá de la noche a la mañana, al contrario de lo que hace nuestra sociedad, que ofrece lo instantáneo en todos los terrenos. En el camino espiritual son muy pocos los resultados inmediatos. Incluso las experiencias instantáneas, como tal curación o tal momento de visión espiritual fuera de lo común, son generalmente el resultado de un largo camino interior que nos ha ido preparando para ello. Necesité años para borrar las últimas huellas de resentimiento por mi salida forzada de la organización en la que trabajaba. Pero qué cosecha tan maravillosa fui recogiendo por el camino. Con la distancia del tiempo pasado, puedo decir que me siento feliz de que mi liberación no aconteciera de la noche a la mañana, tan preciosas e incluso indispensables. Han sido las lecciones que he aprendido por el camino. El arte de bendecir es una de las numerosas formas que toma el amor, y en este caso, de una forma fácilmente accesible que todo ser humano puede comprender y practicar, aunque no haya tenido ninguna educación ni experiencia espiritual previa. Es, además, una forma de amor que bendice tanto al que la practica como al que la recibe. Una de las dimensiones más maravillosas de este arte es que puedes practicarlo a lo largo de la jornada, sea cual fuere la actividad en la que estés metido: comer, hacer ejercicio o deporte, ir por la calle, dirigir una reunión de trabajo, ocuparte de tus pacientes, enseñar a niños. Comiendo, por ejemplo, puedes empezar bendiciendo a todos los que han contribuido a que estén ahí para ti los alimentos que vas a tomar. Hay muchas probabilidades de que, al final de la comida, hayas tejido una red de bendiciones que recubra toda la tierra, desde el arroz tailandés al queso búlgaro, desde el petróleo iraní que ha servido para transportar el jamón italiano o para fabricar los embalajes plásticos, hasta el conductor de Kosovo que ha llevado los productos lácteos al supermercado donde has hecho tus compras y que está iluminado por los tubos de neón fabricados en Malasia. Tomarás al final tu café, que es una mezcla de productos keniatas y colombianos, transportados por una naviera panameña cuya tripulación heterogénea está integrada por marinos senegaleses, indonesios y seychelianos, y que han sido empaquetados en los Países Bajos por obreros turcos. Prueba, es un ejercicio que te abrirá perspectivas asombrosas. Y ante todo, aprende a ser creativo en esta práctica. Busca y suscita ocasiones de bendecir, incluso creándote un ceremonial tuyo propio, estés solo o en familia, con los amigos o en una fiesta de despedida o de bienvenida. Después de terminar la revisión de este manuscrito en un pequeño chalet en los Alpes suizos, donde paso los veranos, trabajé a fondo para ensanchar una terraza que se asoma a un espléndido paisaje de montaña. En el fondo de aquel extenso valle tan ancho destaca a la hora del crepúsculo la línea pura de Wilton. Muchos de los participantes de mis talleres, Recrear la Vida,
han pasado allí momentos inolvidables a lo largo de los años, pero la terraza resultaba demasiado pequeña para una docena de personas o más. Así que durante 5 días, con la ayuda de un amigo, desplacé al menos 2 toneladas de piedras grandes y pequeñas. Acabado el trabajo, dediqué varios ratos de tranquilidad a recordar los momentos maravillosos que había pasado en aquella terraza con visitantes de tantos países. Y bendije a todas las personas que vendrían en los años venideros. Bendije su plenitud, su búsqueda de sentido, su felicidad profunda ante todo, y me invadió un sentimiento de paz y de serenidad que supera todo conocimiento y que, según creo, me invadirá de nuevo muchas veces más, siempre que vuelva a aquel lugar. Es como si, por aquel acto, me hubiera unido en nivel espiritual a todas las personas que habían llegado a aquel sitio y a todas las que seguirán llegando. Así sea una boda, sea una celebración profesional o deportiva, sea cualquier acontecimiento que te llegue al corazón, la visita de una amiga o un amigo enfermo en el hospital, sea hacer una tarta o preparar la habitación para alguien que va a venir a visitarte, convirtiéndolo todo en una ocasión para bendecir con gozo. El texto que te he ofrecido sobre el arte de bendecir alude a unas leyes espirituales de las que las grandes religiones y sabidurías espirituales de la humanidad han hablado desde la noche de los tiempos. Mientras preparaba este libro, tomé la costumbre de leer todos los días, en paralelo, 1 o 2 páginas del Corán, de la Biblia y del Bhagavad Gita. Es un tipo de lectura particularmente instructivo para un mejor discernimiento de esas leyes. Vamos a examinarlas en los capítulos que vienen a continuación. Todas ellas tienen aplicaciones muy concretas en la vida cotidiana. Un arte milenario. El arte de bendecir constituye una de las prácticas espirituales más antiguas y más universales del género humano, tanto en el tiempo como en el espacio. La forma ritualizada de bendición con que concluyen los servicios religiosos cristianos no es sino una más entre la multitud de formas de bendición que se encuentran por todas partes, prácticamente en todas las culturas. Todavía hoy subsisten algunas de sus formas laicizadas: inauguración de una casa, invitando a los amigos, colocación de una banderola en lo más alto de un edificio cuando se termina de construir el tejado, lluvia de arroz sobre los recién casados. Todavía hoy, en algunas regiones de los Alpes suizos, los pastores entonan al atardecer cantos de bendición, que orientan en todas las direcciones con una especie de altavoz rústico de madera. Caitlin Matthews ha editado un librito de bendiciones celtas que muestra cómo éstas se aplicaban a todas las circunstancias de la vida y eran muy libres de sus fórmulas. Pero todas ellas expresan la idea de que existe en el universo una fuerza, un principio de armonía fundamental que dirige todas las cosas y al que todos podemos recurrir. He aquí un poema traducido del libro de Matthew titulado Bendición al amado. Tú eres la estrella de todas las noches, la luz de todas las auroras. Tú eres el relato de todos los huéspedes, la historia de todos los países. Ninguna desdicha caerá sobre ti, ni en la colina, ni en el río, ni en el campo, ni en el valle, ni en la montaña, ni en el desfiladero, ni por arriba, ni por abajo, ni en el mar, ni en la playa, ni en los cielos, ni en las profundidades. Tú eres el meollo de mi corazón, tú eres el rostro de mi sol. Tú eres el arpa de mi música, tú eres la corona de cuantos me acompañan. En numerosas culturas de las naciones preindustriales, las bendiciones acompañaban todos los actos importantes de la vida: la sementera y la cosecha, la caza y la pesca, la fabricación artesanal, la preparación de las comidas. El Antiguo Testamento abunda en ejemplos sobre el poder atribuido al acto de bendecir. En un célebre pasaje, el autor llega incluso a trazar un paralelismo entre la bendición y la vida, la maldición y la muerte. Pongo ante ti vida y muerte,
bendición y maldición. Elige la vida para que viváis tú y tu descendencia. Deuteronomio 30, 19-20. El que pronuncia estas palabras es Dios. La bendición representa en este caso la fuerza del amor, la maldición la del odio. Las antiguas sabidurías habían comprendido la fuerza extraordinaria del pensamiento, bueno o malo, pero nosotros estamos ahora empezando a redescubrir. Los pensamientos pueden, literalmente, hacer vivir o, por el contrario, matar. Así, siguiendo en el Antiguo Testamento, el libro del Éxodo condena a muerte al que maldiga a sus padres. En el combate entre Jacob con el ángel, en Penuel, Jacob se niega a soltar el ángel hasta que éste le haya bendecido. Este relato debe comprenderse en sentido simbólico. Es el nuevo nacimiento de Jacob, que se hace consciente de su naturaleza espiritual. De ahí el cambio de nombre, que indica la toma de conciencia de su identidad profunda divina. El Islam, lo mismo que el judaísmo o el cristianismo, sin hablar de las numerosas prácticas religiosas muy vinculadas a la naturaleza, concede también gran importancia a esta práctica. Que una forma de comportamiento como la bendición esté tan universalmente extendida en casi todas las culturas desde la noche de los tiempos, subraya algo muy importante: el despertar de la humanidad a una realidad básica para su misma supervivencia, realidad que podríamos denominar ley de la atracción del bien. En su redefinición de conceptos espirituales básicos, Jesús incluye una noción radicalmente nueva de la bendición, que proporciona una visión original y llena de frescura de lo que significa realmente el arte de bendecir. Para Jesús, ser bendecido es el resultado de vivir la vida de acuerdo con las leyes fundamentales del universo, como se deduce claramente de las bienaventuranzas. Por ejemplo, se nos dice en ellas que los que tienen un corazón limpio verán por todas partes el reflejo de Dios, que los que tienen esclarecido su espíritu y se niegan a sutiles alambicamientos y a intelectualizar las verdades espirituales, todo esto se incluye en la noción de pobres de espíritu, tendrán el corazón lleno de amor incondicional, que es lo que implica la noción de reino de Dios. Subrayó, además, que muchas bendiciones y beneficios vendrían sobre los que irradiasen la bondad y que heredarán la tierra. En otras palabras, en última instancia, la verdadera bondad acaba siempre triunfando sobre el odio, sobre la oscuridad y sobre la violencia, no porque exista una virtud moral especial que hacer el bien de ser bueno, sino porque el amor incondicional, que se expresa bajo la forma de bondad, constituye la estructura última de la realidad y del universo. El hecho de bendecir activa ciertas leyes espirituales fundamentales que dirigen el universo y las relaciones humanas, y que examinaremos más adelante. Esas leyes parecen tan rigurosas como las del mundo físico, aunque también resultan más difíciles de demostrar. Por eso, el arte de bendecir no lo constituyen simplemente una serie de hermosas palabras ni unos cuantos pensamientos positivos. Cuando se comprenden y se aplican conscientemente las leyes que lo sustentan, este arte puede convertirse en un instrumento poderoso de cambio para el bien, en un medio de sanación, como lo descubrieron mis amigos de Mali y otros muchos al practicarlo. Y eso mismo lo podemos experimentar todos, cada hombre y cada mujer. He aludido a la noción de ley. Conviene explicitar esta noción, pues sobre ella reposa todo este libro. En nuestros días parece difícil poner en duda que el universo esté dirigido por unas leyes. Las leyes que con nuestra actual comprensión llamamos leyes físicas, químicas, biológicas, genéticas y hasta espirituales para algunos. Sin la existencia de esas leyes, el universo sería totalmente anárquico en su funcionamiento. La ciencia moderna descansa por entero sobre la idea de la existencia de estas leyes, pero por el momento no admite en general su existencia, más que a nivel material, aunque en el terreno de la medicina es ya constatable, en algunos ambientes de vanguardia,
una aceptación creciente de la idea de las leyes espirituales. Al obrar así, la ciencia se impone unas anteojeras lamentables y muy poco científicas. En efecto, el método científico representa una determinada aproximación a la realidad basada en la experimentación y en la capacidad de predecir ciertos acontecimientos a partir de unas hipótesis determinadas. Este método constituye, sin discusión, uno de los mayores progresos del espíritu humano desde que el mundo es mundo. No hay absolutamente nada en el método científico que impida a priori su aplicación al plano espiritual. Experiencias cada vez más numerosas en el terreno de la salud parecen indicar la existencia de tales leyes espirituales. Esto es actualmente tan aceptado por algunos científicos que la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard organiza desde 1995 congresos internacionales que reúnen a médicos y sanadores espirituales del mundo entero. Pues bien, cuando una prestigiosa escuela de medicina organiza congresos que reúnen a científicos de renombre y a personas del mundo de la religión para examinar, entre otras cosas, la eficacia estadísticamente demostrada de la oración sobre la salud, no se puede dejar de pensar que algo notable está empezando a suceder. La idea de un universo en el que actúan leyes espirituales rigurosas está empezando a abrirse camino y a penetrar en el mundo científico. Que estas leyes no puedan ser controladas en el laboratorio no significa que no existan. Indica simplemente que la prueba de su existencia debe aportarse de otra forma. Una radiografía que muestra que una fractura se ha soldado en unas pocas horas, como nos informa el relato que vamos a presentar, parece demostrar que está actuando una ley distinta de las que conoce la fisiología. Nuestra creatividad y nuestra inteligencia deben superar los límites autoimpuestos por una ciencia basada en la observación puramente material y ampliar el método científico de manera que pueda abarcar también ciertos fenómenos y ciertas leyes que no son menos reales porque no sean medibles en el laboratorio. El doctor Dorrance Doyle era, cuando yo me relacioné con él hace unos años, uno de los responsables del programa SETI, dedicado a la investigación de la NASA sobre la inteligencia extraterrestre. Este investigador es un científico de alto nivel y de una rara integridad. Tuve el privilegio de mantener con él largos diálogos sobre su filosofía de la vida, su visión del universo y de las rigurosas leyes que lo rigen, incluidas las del nivel espiritual. En una obra reciente narra la curación extrañamente rápida de una fractura abierta que él mismo sufrió cuando era adolescente. Participaba en un campeonato de judo cuando un contrincante lo apresó con un dedo y lo tiró hacia atrás tan violentamente que el hueso del dedo se le salió fuera de la piel. Su instructor le dijo que el dedo estaba fracturado y le mandó ir al hospital para que le hicieran una radiografía. Fue inmediatamente a urgencias, donde tuvo que esperar 3/4 de hora. Mientras esperaba, estuve pensando en esa historia bíblica en que Dios cura a Job cuando reza por sus amigos. Empecé a hablar con todas las personas que estaban en la sala de espera de urgencias y a animarlas, hasta tal punto que olvidé por completo mi propio problema. Cuando volví a mirar mi mano, el hueso había vuelto a su lugar. Hasta aquí nada extraordinario. No es, desde luego, una experiencia cotidiana, pero es del orden de lo aceptable. Lo que sucedió después es más sorprendente. Cuando me hicieron la radiografía, el técnico me dijo que, efectivamente, el hueso había estado fracturado, que había vuelto a su sitio, que ya estaba soldado y que no tenía por qué haber ido a urgencia. La evidencia del hueso fracturado era tan visible que hacía que la curación fuera algo muy especial. Nadie podía pretender que no había habido fractura. Mi interpretación de la curación es que vuestra mano existe en vuestro pensamiento. Por eso, cuando vuestro pensamiento es correcto, no hay nada, ni siquiera el tiempo, que pueda impedir el proceso de la curación.
El doctor Doyle afirma: hemos llegado a un punto en el que nos vamos a ver forzados por la física a aceptar el hecho de que el cuerpo y el pensamiento no pueden ser separados. En contra de lo que algunos podrían temer, una espiritualidad que integrara un proceso científico no tiene por qué ser una espiritualidad fría, mecánica o distante. Podría conservar intacta la noción de misterio, la presencia de lo sagrado, la admiración ante lo infinito y la creación, la plenitud de la gracia, la anticipación gozosa de lo imprevisto, la espontaneidad del alma infantil. Se enriquecería simplemente con una dimensión adicional. No se vería disminuida en nada, al contrario, se ensancharía. Empezamos ahora a examinar algunas de esas leyes de que hablamos, no sin haber definido previamente este término. Entendemos por ley una realidad universal e imperativa que describe una relación constante entre diversos fenómenos. La ley de las expectativas positivas. Al despertar, bendecid vuestra jornada, porque desborda ya de una abundancia de bienes que vuestras bendiciones harán aparecer. Porque bendecir significa reconocer el fin infinito que forma parte integrante de la trama misma del universo. Ese bien, lo único que espera, es una señal nuestra para poder manifestarse. Solo amanece el día para el que estamos bien dispuestos, escribía el autor americano Henry David Thoreau. Parafraseándole, podríamos decir: por la calidad de nuestras expectativas, de nuestro estado de alerta, nosotros mismos escogemos el tipo de jornada que amanece en nuestras vidas. Esperar el bien nos abre a recibirlo. Una de las expresiones más breves y potentes de esta ley, que raras veces se ha comprendido como una descripción de esta ley de las expectativas positivas, es la declaración de Jesús: cualquier cosa que pidáis en vuestra oración, creed que os la han concedido y la obtendréis. Marcos 11:24. La oración se describe aquí no como una súplica dirigida a una divinidad caprichosa y lejana, cuya respuesta es aleatoria, sino como la activación del principio universal del bien infinito, que depende, para manifestarse, de la integridad de nuestros motivos y de una comprensión inteligente de la misma ley. En otros términos, y a pesar de todas las apariencias materiales que gritan lo contrario, el bien es siempre omnipresente. A medida que aprendemos a abrir nuestra conciencia, el bien se manifiesta en nuestra vida cada vez más. El universo es un lugar donde existe una abundancia infinita para todos y en todo momento, aunque esa abundancia sea muchas veces de naturaleza no material, con tal de que sigamos las leyes que nos permite tener acceso a ellas. En efecto, toda riqueza o invención material, todo descubrimiento de cualquier tipo que sea, comienza por una idea. Pues bien, las ideas son infinitas por definición. ¿Cuántas personas sin empleo han encontrado su salvación, no ya en unos subsidios que a veces lo único que permiten es sobrevivir malamente, sino en su maravillosa creatividad, que ha originado proyectos generadores de abundancia para ellos y con frecuencia también para otras personas? Quizás te parezca que la explicación de esta ley es difícil de aceptar. Sería comprensible. Tómala entonces simplemente como una hipótesis de trabajo a comprobar en tu propia vida. Porque si el universo está regido por unas leyes, tal es la premisa de este libro, entonces cabe la posibilidad de mantener ante ellas una actitud realmente experimental. Más que mística, estamos llamados a verificar experimentalmente esas leyes, a tener una actitud pragmática. Es esencial comprender que, puesto que no hemos sido nosotros los que hemos creado las leyes que gobiernan el universo y la realidad, no podemos jugar el juego de la vida con nuestras propias reglas o leyes. Lo mismo que un piloto de avión tampoco puede decidir de pronto dejar al lado las leyes de la aerodinámica,
y hacer que el avión vuele según otras leyes que él improvise por su cuenta. Sin embargo, parece que eso es lo que la humanidad lleva haciendo durante siglos. Hemos intentado inventar nuestras propias soluciones según nuestras propias reglas, por lo general las impuestas por los más poderosos, por ejemplo, la ley del más fuerte. Hemos recorrido así un trecho del camino, pero hoy no tenemos más remedio que confesar que el resultado no ha sido brillante. No cabe duda de que hay posibilidades para mejorar nuestras marcas. De hecho, ni siquiera tenemos otra opción. Antes o después tendremos que ponernos a jugar, individualmente o colectivamente, el juego de la vida según las leyes creadas por la inteligencia infinita que hace funcionar este lugar asombroso que se llama planeta Tierra. Podemos incluso preguntarnos si no somos un tanto arrogantes al creer que podemos vivir en esta tierra menospreciando o descuidando unas leyes cuyo único objetivo es nuestra felicidad. Por ejemplo, si hoy tenemos tan graves problemas ecológicos, se debe sin duda a que, desde la revolución industrial, hemos descuidado gravemente las leyes que gobiernan el entorno. La única puerta de salida que ahora nos queda es volver a armonizar el funcionamiento de la economía con esas leyes. Esas leyes de las que la regla de oro no es más que un ejemplo, existen en todos los niveles, en el social y en el individual, lo mismo que en el ecológico y en el físico. Antes de descubrir alguna de estas leyes de forma más detallada, será útil decir unas palabras sobre el concepto mismo de la ley espiritual. Yo fui educado en una religión calvinista, severa, profundamente persuasiva, de naturaleza fundamentalmente pecadora del ser humano. Todos los domingos oía decir desde el púlpito que habíamos nacido en el mal, inclinados al pecado, incapaces por nosotros mismos del bien alguno. La vida se parecía a una montaña muy escarpada, cuyas paredes estaban recubiertas del jabón resbaladizo. Había que escalar a cuatro patas, agarrándose mal que bien a las asperezas del camino, y ¡plaf! Cada domingo nos volvían a meter la cabeza bajo el agua. El lunes empezábamos de nuevo la escalada. Se suponía que en la cima de la montaña estaba un personaje severo llamado Dios Padre, armado de un buen montón de rayos que estaba dispuesto a lanzar sobre los pobres pecadores que éramos nosotros. Y yo estaba íntimamente convencido de ser de los peores. Aquel personaje tenía un grueso libro de cuentas, y yo estaba seguro de que mis deudas superaban con mucho los raros créditos que lograba rebañar aquí o allá. Él había dictado severas leyes cuya transgresión merecía un castigo seguro, el más severo de los cuales era freírse para siempre jamás en un ardiente lugar llamado infierno. Luego, años después de haber dejado a mi familia, a mi iglesia, a mi país, descubrí un día mi propio camino espiritual. El Padre Celestial amenazador y sombrío se transformó lentamente en el principio de armonía infinitamente bueno, con cualidades tan maternales como paternales, que manifestaba un amor incondicional, que era incapaz de castigar, porque, como dice el profeta Habacuc, sus ojos son demasiado puros como para ver el mal. El amor infinito, que es luz, no puede ver la oscuridad, porque en su presencia la oscuridad desaparece en su nada original. En esta forma de ver, las leyes espirituales no eran ya azotes de cuero para reprimir mis despropósitos, ni instrumentos generadores de culpabilidad, como lo habían sido en la religión de mi juventud, sino instrumentos simultáneamente tiernos y firmes para proteger, guiar y, sobre todo, liberar. Para muchas personas, el concepto de ley tiene connotaciones negativas e incluso punitivas. Lo asocian a la prohibición, tú no, o a la represión y al castigo. La humanidad aprende, lentamente al parecer, y es un aprendizaje que cada uno hace también individualmente,
que el único castigo que podemos sufrir es el sufrimiento autoimpuesto, derivado del menosprecio o negligencia de las leyes espirituales que existen para nuestro bien, para nuestra felicidad. En esta óptica, ley tiene una connotación de dirección, de apoyo. Estas leyes constituyen otras tantas muletas para los momentos de debilidad o de falta de claridad, y son las compañeras más fieles de nuestro crecimiento, trampolines para alzarnos a una visión más elevada. De este modo, la ley representa, paradójicamente, la cima de la libertad, ya que su significado es enseñarnos a vivir según las reglas fundamentales que gobiernan el universo. Y la más importante de ellas, en la perspectiva de este libro, es la ley del amor incondicional. A medida que la humanidad aprende a vivir según esta ley, ésta se revela como la estructura o la sustancia última de la realidad. Águila Voladora resume la visión de los grandes místicos y videntes de la humanidad cuando dice a Patton Boyle: el amor es lo que es. El amor constituye la dimensión más profunda. No se le puede crear. Como hay cosas que tú asocias al amor, crees que son una expresión de tu amor, pero tú no puedes crear el amor en ti. Puedes crear ciertas cosas, pero no puedes crear el amor. El amor, en su forma más pura, se encuentra en el reino del silencio. Detrás de la materia y de la energía, y detrás de todas las cosas que se pueden encontrar en los reinos físico y psíquico, se encuentra el amor. El amor es el elemento fundamental existente detrás de todo cuanto existe. El amor es simultáneamente el comienzo y el fin. El amor permanece y sigue siendo la fuente de donde todo procede y la meta hacia donde todo se dirige. Es la esencia elemental del universo. El mero hecho de encontrarlo induce en tu persona una transformación inevitable, ya que el amor está constantemente cambiándolo todo, siendo él inmutable. Por tanto, aun a riesgo de repetirme, quiero subrayar que cuanto más esperemos el bien y más lo afirmemos como una ley que gobierna nuestras vidas, tanto más se manifestará en nuestra existencia. Por eso, es tan importante comenzar cada jornada bendiciéndola, con un profundo sentimiento de gratitud, ya que esas bendiciones agradecidas son la mejor forma de abrir las esclusas de los cielos, de la abundancia divina de que nos habla el Antiguo Testamento, y la mejor forma de dejar el bien llegue a nuestras vidas. Entonces, ¿cómo no comenzar tu jornada afirmando con gratitud y con alegre convicción que el amor divino, actuando según la ley de la atracción que atraviesa todo el universo, traerá a tu vida exactamente lo que necesitas en el momento presente para crecer, progresar y llenar la copa de tu gozo ahora? Y verás el resultado. Como este libro sugiere una aproximación muy pragmática a la práctica del arte de bendecir, si el término amor divino te causa alguna dificultad, utiliza otra expresión como fuerza de vida, ley de armonía o alguna otra con la que te sientas a gusto. Como ha dicho con humor el rabino François Garay, cada cual tiene su propio camino para dirigirse al conocimiento de la existencia de Dios. No estandaricemos los caminos y que Dios nos proteja de toda clonación espiritual. Al buen entendedor, pocas palabras bastan. Capítulo 4. La ley del justo retorno. Al cruzaros con la gente por la calle, en el autobús, en vuestro lugar de trabajo, bendecid a todos. La paz de vuestra bendición será la compañera de su camino, y el aura de su discreto perfume será una luz en su itinerario. Bendecid a los que os encontréis, derramad la bendición sobre su salud, su trabajo, su alegría, su relación con Dios, con ellos mismos y con los demás. Bendecidlos en sus bienes y en sus recursos, bendecidlos de todas las formas inimaginables, porque esas bendiciones no solo esparcen la semilla de la curación,
sino que algún día brotarán como otras tantas flores de gozo en los espacios áridos de vuestra propia vida. La ley del justo retorno se ha formulado de muchas maneras en las grandes enseñanzas espirituales de la humanidad. Se denomina ley del karma en numerosas enseñanzas orientales, o también la ley de la causa y del efecto. A nivel espiritual se considera que toda causa tiene un efecto. En el Nuevo Testamento se dice que cada uno cosecha lo que ha sembrado. El Corán incluye varios pasajes precisando este justo retorno. Por ejemplo, cada cual recibirá el pago de sus obras el día de la resurrección. En su hermosa introducción a la Cábala, el rabino Adin Steinsaltz recuerda que todo lo que el hombre hace crea en retorno un flujo vital. El conjunto de su ser espiritual está implicado en cada uno de sus actos. Tema que encontramos a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Así, el libro de los Proverbios dice que el malvado tropieza en su maldad. Y el Eclesiastés añade: Dios hará que rindan juicio todas las acciones, aun las ocultas, buenas y malas. En la concepción cristiana, la gracia puede anular la ley del justo retorno, pero solo bajo ciertas condiciones, como el sincero arrepentimiento. El confucianismo subraya que lo que de ti sale, a ti volverá. Y en el hinduismo se encuentra esta frase: no puedes cosechar lo que no has sembrado. Crecerá el árbol que plantaste. Habitamos en un universo en el que todo es energía. El más modesto gesto necesita un gasto de energía, y el pensamiento mismo es energía. Esto es verdad respecto a las palabras y las acciones, pero la energía más poderosa, ya que da origen a todo lo demás, es el pensamiento. Podría decirse que en el nivel del espíritu, los pensamientos son como boomerangs. Conviene prestar atención a los pensamientos que enviamos al universo, ya que más pronto o más tarde volverán a nosotros, aumentados con la energía positiva o negativa. La enseñanza de un sabio africano, Tierno Bokar, recogida por el filósofo de Malí, Amadou Ampassé, lo ilustra de forma imaginativa. Un sabio decía a un grupo de alumnos que la buena acción más provechosa consistía en orar por los enemigos y que, maldiciéndolos, como hace el común de los mortales, se hacía uno mucho más daño a sí mismo que bendiciéndolos. Uno de los alumnos confesó que no lo entendía, ya que una maldición bien dirigida podía destruir a un enemigo. Entonces, Tierno utilizó la parábola de los pájaros blancos y negros. Imaginaos, dijo a sus alumnos, dos paredes frente a frente, cada una con una multitud de pequeños agujeros donde anidan pájaros negros y blancos. Los primeros son nuestros malos pensamientos o palabras. Los segundos, nuestros buenos pensamientos o palabras. Los pájaros, como los agujeros, tienen forma ligeramente distinta. Los negros no pueden entrar más que en los agujeros negros, y los blancos solo pueden anidar en los agujeros blancos. Luego Tierno se imagina a dos hombres que se consideran enemigos, Alí y Yusuf. Un día, persuadido de que Alí fomenta males contra él, Yusuf le lanza un mal pensamiento. Con su acción suelta un pájaro negro que deja libre, por lo mismo, un agujero del mismo color. El pensamiento pájaro negro de Yusuf vuela hacia la pared de Alí, buscando un nicho negro sin ocupar adaptado a su forma. Imaginemos ahora que Alí no le replica enviándole un mal pensamiento, un pájaro negro. Por tanto, no quedará libre ningún nicho negro. Al no encontrar sitio donde anidar, el pájaro negro de Yusuf volverá a su agujero de origen, volviendo con el mal de que estaba cargado. Al no lograr hacer daño a Alí,
se lo hará al propio Yusuf, porque el mal nunca se mantiene inactivo, ni siquiera para con quien lo da a luz, y menos inactivo con él que con nadie. Si por el contrario, Alí entra en el juego de su presunto adversario, ya que todo esto se desarrolla en el nivel subjetivo, en la imaginación de los dos hombres, y suelta también él un mal pensamiento contra Yusuf, deja libre automáticamente un agujero negro, en el que el pájaro negro de Yusuf podrá alojarse y depositar allí una parte de la carga del mal del que es portador. Al mismo tiempo, el pensamiento agresivo de Alí habrá volado hacia la pared de Yusuf y habrá depositado su carga de odio en el agujero que dejó libre el pájaro negro de Yusuf. De esta manera, los dos pájaros negros habrán alcanzado su objetivo y habrán contribuido a destruir a las personas a que iban destinados. Pero, añadió tierno, una vez cumplida su tarea, volverá cada uno a su nido de origen, pues está dicho, todo vuelve a su fuente. Como el mal de que iban cargados no se agotó, ese mal se volverá contra sus autores respectivos. El autor de un mal pensamiento, de un mal deseo o de una maldición se ve entonces atacado simultáneamente por el pájaro negro de su enemigo y por su propio pájaro negro. Lo mismo ocurre, desde luego, con los pájaros blancos. Si, sean cuales sean las circunstancias, solo enviamos buenos pensamientos, bendiciones, incluso cuando nuestro enemigo nos envíe justo todo lo contrario, sus pájaros negros no encontrarán dónde alojarse, y nuestros pájaros blancos volverán a nosotros, reforzados y estimulados por el ejercicio que habrán hecho volando por los cielos, a menudo agitados del pensamiento humano. Pero los pájaros negros de nuestro adversario volverán al escape al que los envió. De este modo, concluye Tierno Bocar, si solo emitimos buenos pensamientos, ningún mal, ninguna maldición podrán alcanzarnos jamás. Por eso hay que bendecir siempre a los amigos y a los enemigos. La bendición no solo va hacia su objetivo para cumplir allí su misión pacificadora, sino que además volverá a nosotros, un día u otro, con todo el bien con que iba cargada. Es la razón por la que el amar incondicionalmente es la actividad más importante en todo el universo, la más adecuada para producir la felicidad más profunda. No amamos incondicionalmente para satisfacer una especie de ley moral abstracta o una lejana deidad. Como escribió Saint-Exupéry, amamos porque amamos. Amar no necesita justificación. Si el modo de nuestro ser es amor, entonces amar es simplemente la expresión más auténtica, la más natural de nuestra identidad profunda. Al obrar así, descubrimos que es también un maravilloso camino hacia la felicidad, hacia la salud y hacia la plenitud total. El amor, repitámoslo, es la sustancia misma de nuestro ser, de nuestra esencia y la estructura última de la realidad por sí misma, como subrayaba Águila Voladora en el pasaje que ya hemos citado. Bendecir sin esperar recompensa, de forma anónima, es una de las numerosas expresiones de ese amor incondicional. Aun cuando, como subraya el Corán, el bien que hacemos vuelve multiplicado a nosotros. Las buenas acciones tendrán como paga un bien 10 veces mayor. Ese bien multiplicado puede ser simplemente la paz interior, para los tiempos que corren, una inversión mucho más segura que la que nos aseguran las entidades financieras. También la medicina moderna comienza a descubrir el admirable poder de curación que tiene el amor. El doctor Bernie Siegel, conocido cancerólogo americano, en su bestseller Amor, Medicina Milagrosa, subraya que la medicina moderna tiene ahora pruebas indiscutibles de la capacidad del amor para curar y mantener la salud. El doctor Gerald Jampolsky define la salud como la capacidad de amar. La salud es ese estado en el que nos experimentamos a nosotros mismos como amor
y como seres que comparten el amor, escribe. A la mayor parte de las personas, y sin duda a muchos lectores y lectoras de este libro, el amor incondicional les puede parecer un objetivo muy lejano, cuando nos fijamos en las pequeñas mezquindades cotidianas de que todavía somos capaces. Hay para desanimarse simplemente con pensar en ellas, pero, como decía el pensador americano Emerson, engancha tu carro a una estrella, no a una farola. Una de las tomas de conciencia más potentes que se pueden alcanzar a nivel espiritual y que encontramos en los escritos de numerosos místicos es la de que en alguna parte, en un nivel de conciencia más profundo y más penetrante que en lo cotidiano, todo es uno. Como decía el célebre místico sufí Kabir, ve el uno en todas partes. Es el dos el que te extravía. Como todo es uno, las cualidades y el bien que reivindicamos para los demás los reivindicamos para nosotros mismos. En un nivel espiritual nos vemos a nosotros mismos exactamente como vemos a los otros. Mi hermano o mi hermana es el espejo de la imagen que yo tengo de mí mismo. Como dice el libro El Curso de Milagros, cuando encontramos a alguien, recordemos que se trata de un encuentro bendito. La mirada que tengamos sobre nosotros mismos será idéntica a la que tengamos sobre la otra persona. No olvidéis nunca esto, porque en esa otra persona nos encontraremos o nos perderemos. Lo que vemos en nuestro hermano, lo vemos en nosotros mismos. Lo mismo que deseamos para él, lo recibimos para nosotros. En un pasaje de un radicalismo espiritual tal que hasta el mismísimo capital de Marx palidece en comparación con él, el profeta Isaías subraya la imposibilidad de separar el bien de mi hermano del mío propio, y viceversa. Nos recuerda que yo no puedo estar sano, ser íntegro, ser una persona desarrollada, mientras no lo sea mi prójimo. El ayuno que yo quiero es este: abrid las prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos de los cepos, dejar libres a los oprimidos, romper todos los yugos, partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al que ves desnudo, y no cerrarte al que es tu propia carne. Entonces romperá tu luz como la aurora. Enseguida te brotará la carne sana. Isaías 58, 6, 8. Lo más impresionante de este pasaje es que el profeta hace que nuestra plenitud, nuestra curación, dependa de nuestras acciones en favor de los que sufren o viven de la privación. Mientras preparaba este manuscrito, recibí del Sahel una carta de un joven amigo mío, Jakes, que está en paro y vive en la penuria más total, y que curiosamente se hacía eco de esas palabras de Isaías. Si tienes un hermano en la otra punta del mundo sufriendo toda clase de males y tú estás bien sano, aunque estés sano, estarás enfermo por causa de tu hermano, que carece de salud, pero que no puede estar separado de ti espiritualmente. Por tanto, de hecho, los dos estáis enfermos, ya que estáis ligados por el mismo amor. Otra amiga mía pudo experimentar de forma elocuente que se cosecha lo que se ha sembrado. Su matrimonio, que había sido durante casi 20 años un infierno casi diario, acabó finalmente en divorcio. Ella tenía una vida espiritual muy desarrollada, era muy feliz en su nueva actividad en el ámbito humanitario y experimentaba un profundo sentimiento de plenitud, gracias a la vida que llevaba. En su vida no había lugar alguno para una nueva relación amorosa, y sentía que el capítulo relaciones con el otro sexo estaba definitivamente cerrado para ella en su nivel de intimidad. Un día, en el curso de su trabajo, se encontró con un hombre comprometido en el mismo campo de actividades que ella y aceptó ir a hacerle una visita en su casa. Pasaron una velada excepcional, compartiendo con hondura espiritual. Al volver a su casa en coche,
Ella se dijo que era el mejor ser humano que había conocido en su vida. Tuvo un raro sentimiento de gozo pensando en la felicidad que él proporcionaría un día a otra mujer, y bendijo a aquella mujer desconocida, deseándole con todo su corazón el bien más pleno y total. Unos meses más tarde, en una aldea de montaña de sublime belleza, aquel nuevo amigo le ponía en el dedo el anillo de boda. Lo más interesante de todo es que aquel hombre acariciaba secretamente el deseo de casarse algún día con una mujer que hubiera pasado por un primer matrimonio desgraciado, para llevarla a descubrir la calidad de una felicidad profunda. Así, por ambas partes, el deseo desinteresado de bendecir al otro condujo a una unión de rara calidad. La ley del justo retorno actúa en todos los niveles de la vida. He aquí un pequeño ejemplo de algo que me sucedió cuando estaba preparando este libro. A finales de 1995, dejé mi empleo para lanzarme a ser formador independiente. No era fácil, en un mercado que todos definirían como deprimido y en el que las empresas y las administraciones hacían sombríos recortes en sus presupuestos de formación. Y eran cada vez más numerosas las personas que se dedicaban a ser formadores de adultos, por mencionar solo algunos de los retos del camino en que me metía. Mi primer mes no gané nada. Una tarde, un amigo africano me telefoneó para hablarme de la desesperada situación económica de un amigo suyo que estaba en Londres y no había recibido la beca que le había prometido su gobierno. Yo le expliqué mi situación, diciéndole que de momento me era imposible, por desgracia, hacer nada por él. Un rato después, al caer la tarde, cambié de parecer y le envié una cantidad bastante importante para su amigo. Unas semanas después, me entrevistó una emisora de radio a propósito de los talleres de Vivir de otro modo que había organizado y de mi libro Descubrir las verdades riquezas que acababa de publicar. Un viejo amigo de mi difunto padre, al que yo no había vuelto a ver hace 10 años o 12 y con el que no tenía ya ningún contacto, oyó la misión y me envió exactamente el doble de la suma que yo había enviado al amigo de Londres. Había vuelto el pájaro blanco, acompañado de un generoso compañero. Siempre podemos contar con esa ley del justo retorno, precisamente porque se trata realmente de una ley. Es importante subrayar que no existen fórmulas concretas para la bendición. Se trata de una actitud gozosa del corazón, no de un ritual, de modo que la sinceridad es infinitamente más importante que la forma. Como dice Águila Voladora a Patton Boyle, tú quieres aprender la verdad de mis labios en vez de experimentarla por ti mismo. No descubrirás la verdad en lo que yo digo. La verdad solo se capta a base de experimentarla uno mismo. Dicho esto, quizá pueda compartir contigo algunos puntos de mi experiencia en este terreno. El primero es que conviene evitar todo voluntarismo. No se trata de que aprietes los puños la próxima vez que montes en cólera contra alguien y de que te concentres a base de fuerza diciéndote: tengo que bendecir a fulanito, tengo que bendecir a fulanito. Convertir el asunto en un acto mecánico o en un puro ejercicio de voluntad es abocarlo de antemano al fracaso. Además, es importante ser concreto al bendecir a la gente. Se trata de visualizar a una persona y verla como rodeada de una forma precisa de bien. La salud, la abundancia, la alegría. No se trata de un deseo más o menos vago y piadoso, del estilo: bendigo a todos los dictadores, o a todos los autistas, o a todos los drogadictos. Bendecir en términos vagos a todos los asesinos tiene probablemente mucho menos poder de curación que bendecir específicamente a tal o cual criminal concreto que el periódico te presenta como un monstruo inhumano. Por lo que a mí se refiere, me resulta más útil y más exigente cuando estoy en un autobús, por ejemplo, bendecir específicamente e individualmente a las personas que me rodean, siempre en silencio, desde luego, más que en bloque y en forma un tanto vaga. Así, si uno tiene aspecto de estar sufriendo mucho, le bendigo en su felicidad, pues los sentidos materiales solo presentan el revés del esplendor,
y de la perfección última que solo el ojo interior puede percibir. Si otro tiene todas las pintas de estar encolerizado, le bendigo en su paz y en su capacidad de perdonar. Ya he tomado la costumbre de bendecir a los fumadores, en su contento profundo y en su bienestar interior, ya que si a lo largo de los años gastan decenas de miles de pesetas en los pequeños cilindros de hojas secas y aplastadas que contienen un veneno mortal finamente dosificado y que limitará sustancialmente su esperanza de vida, tienen que tener, sin duda, profundamente oculto, un sentimiento de carencia que les impulsa a perpetuar un hábito tan autodestructivo. Nota para los fumadores que deseen verse libres de este hábito. Bendecíos a vosotros mismos en vuestra libertad. Haced lo mismo con los demás fumadores que conozcáis y con los que os encontréis. Una de mis bendiciones preferidas consiste en bendecir a las personas en su integridad total y en su unión con su fuente divina, que cada cual utilice el término que mejor le convenga. ¿Puede haber algo más hermoso que la integridad, en el sentido etimológico de la palabra, lo completo, lo que no tiene quiebra, lo que no ha sufrido alteraciones en su naturaleza y en su sustancia original, auténtica, no adulterada? En cuanto a la unidad o la unión, ¿qué estado de conciencia más maravilloso puede existir que una unión consciente con el principio de amor que constituye la sustentación del universo y de nuestra vida, que es nuestra vida? Algunos sentirán un gozo especialmente profundo al bendecir a la gente en su felicidad, porque la felicidad, subraya Pascal, es en última instancia el estado al que prácticamente aspiran todos los hombres. Como escribe la autora espiritual americana M.B. Eddy, la felicidad es espiritual, nace de la verdad y del amor. No es egoísta y en consecuencia no puede vivir sola, sino que demanda que toda la humanidad participe de ella. Solo se puede ser totalmente feliz o perfectamente sano si los demás también lo son en la misma medida. El sufrimiento de los niños de la calle, de los drogadictos, de las decenas de millones de refugiados de todo el mundo y tantas otras calamidades ejercen una profunda influencia en todos nosotros, aunque sea en un nivel subconsciente, ya que en algún lugar todos somos uno. Es un estímulo extraordinario en el sendero espiritual constatar que todas las bendiciones desinteresadas que enviamos al mundo volverán algún día a bendecirnos a nosotros y que algún día brotarán como otras tantas flores de gozo en los espacios áridos de nuestra propia vida. Pero, una vez más, no bendecimos por eso ni para eso. Lo hacemos simplemente porque hay una inmensa alegría en el bendecir, porque no hay estado de espíritu más dichoso que el que reposa en una actitud de bendición y gratitud perpetuas. Otra razón por la que tiene tanta importancia la actitud de bendición es porque nuestro subconsciente percibe con mucha frecuencia los pensamientos que tenemos unos sobre otros. Esos pensamientos tienen un impacto directo en la calidad de nuestra relación. Los locutores que leen los telediarios tienen una pantalla por la que van desfilando las informaciones, que dan la impresión que recitan de memoria. Pues bien, todos tenemos una pantalla invisible en nuestro pecho, de la que los demás extraen conocimientos, aún sin ser conscientes de ello. Si la gente supiera esto, estarían mucho más atentos a vigilar sus propios pensamientos. Además, intuitivamente, muchas veces somos conscientes de ello. Quizás te haya ocurrido estar en compañía de una persona que no decía absolutamente nada y luego hayas pensado, esa persona tenía realmente una maravillosa energía o una mala energía. O que te hayas cruzado con alguien cuya mirada te produjo una sensación de paz o al contrario, de malestar. Es porque en un nivel profundo eres consciente de lo que él o ella sentían de ti y de los demás en general. Bendecir a determinadas personas que te han hecho daño o con las que mantienes relaciones difíciles es en general un ejercicio nada fácil. Una amiga que leyó este manuscrito me escribía a este propósito.
algunos comentarios muy pertinentes que me parece útil compartir contigo. Pienso que aquel o aquella que no tiene ninguna experiencia de desarrollo personal o de búsqueda espiritual puede sentirse desvalido e incluso culpable si no logra aplicar estos conceptos en su propia vida. En efecto, no es realmente fácil bendecir al enemigo. Algo sé yo de eso. Recuerdo un día en que decidí bendecir a Roger, un compañero de trabajo, porque realmente mi situación con él no tenía salida. Bendecirlo era algo superior a mis fuerzas y capacidades, así que no podía pedirme demasiado. Encontré entonces un medio que me permitiera superar el bloqueo. Lo bendije en la perseverancia que ponía en enseñarme las lecciones que yo necesitaba aprender. Y la cosa funcionó. Eso me permitió luego derramar la bendición sobre él mismo. Pero necesitaba una puerta de entrada que me fuera accesible en mi situación inicial. Como esta amiga, explora también tú el arte de bendecir. Te repito que conviene evitar todo ritualismo y cualquier tipo de clonación espiritual para utilizar la expresión llena de humor del rabino Garay. No se trata de ningún truco mágico, pero si perseveras y dejas hablar al lenguaje de tu corazón, si te perdonas tus propias resistencias, llegarán los frutos con la misma seguridad que la floración en primavera. He aquí un ejercicio que puede ayudarte. En la calma de una habitación donde estés solo o sola, sin estrés, o en un rincón aislado del campo, imagínate a la persona o personas con las que tengas más dificultades en tu vida. Puede tratarse incluso de personalidades públicas o de políticos. Están todas reunidas juntas en un salón, con la única intención de bendecirte a ti. Ciertamente te sentirás profundamente conmovido, pues si te proporcionara una inmensa alegría ser bendecido por quienes te creen problemas, ¿por qué no ser tú quien tome la iniciativa de invertir las energías negativas adelantándote tú a bendecirlos? En vez de sentirte víctima de una situación, te sentirás de pronto responsable, activo, capaz de tomar la iniciativa. Te mostrarás que eres dueño de la situación, en vez de tener que padecerla y soportarla. Todos llevamos en nosotros una vocecita interior dispuesta a guiarnos, si le damos tiempo y espacio para expresarse. Por tanto, si sientes resistencias para bendecir a alguien, instálate en un lugar tranquilo, donde estés tú solo. Asegúrate de que nadie va a molestarte. Date todo el tiempo que necesites. Comienza por relajarte, poniendo una música apacible, haciendo algunos ejercicios de relajación, respiraciones. Luego, en silencio, pregúntate, ¿qué tengo que aprender para desbloquear esta situación? Puedes dirigirte a Dios, a tu sabiduría o a tu guía interior. Lo esencial es tu deseo de aprender, de progresar. La respuesta llegará en su debida hora. Quizás de una forma totalmente inesperada, pero llegará. El universo, la providencia, te ama infinitamente y quiere tu felicidad más que ninguna otra cosa. Capítulo 5. La regla de oro. Mientras paseáis, bendecid vuestra aldea, vuestra ciudad, a la que los gobiernan y a sus profesores, a sus enfermeras y a sus arrenderos, a sus sacerdotes y a sus prostitutas. En cuanto alguien os muestre la menor agresividad, cólera o falta de bondad, responded con una bendición silenciosa. Bendecidlo totalmente, sinceramente, gozosamente, porque esas bendiciones son un escudo que los protege de la ignorancia de sus maldades y cambia de rumbo la flecha que os han disparado. Cuando manifestamos agresividad o falta de respeto, hostilidad o miedo frente a alguna persona, ¿no preferiríamos que ella reaccionase con amor, con perdón, con confianza, en vez de pagarnos con la misma moneda? Es una pregunta retórica, ya que la respuesta es evidente. Muchos de vosotros conocéis seguramente la regla de oro, que dice:
Todo lo que querríais que los demás hicieran por vosotros, hacedlo vosotros por ellos, porque eso resume toda la ley y los profetas. Mateo 7:12, que es lo mismo que decir, eso es la esencia de toda verdadera religión. ¿No es fascinante constatar que prácticamente todas las grandes religiones mundiales enseñan eso mismo? Así, la Suna islámica declara, nadie es creyente si no desea para su hermano lo que desea para sí mismo. En el brahmanismo, la versión ortodoxa del hinduismo, se dice, esto es la síntesis del deber, no hagas a los demás lo que a ti te dañaría. El judaísmo, por su parte, declara, lo que para ti sea detestable, no se lo hagas a tu vecino. En eso consiste toda ley. El budismo expresa esta regla de la manera siguiente, no hagas a los demás nada que a ti te haría mal. En el taoísmo se encuentra este consejo, sábete que tu vecino gana lo que tú ganes y pierde lo que tú pierdas. Finalmente, la religión de Persia y de la India enseña, naturaleza buena es la que se prohíbe a sí misma hacer a los demás lo que no sería bueno para ella. El alcance de esta regla va todavía infinitamente más lejos cuando se aplica no solo a nuestro comportamiento, sino también a nuestro pensamiento, ya que el pensamiento es el origen de todas las palabras y de todos los comportamientos. Pensad de los demás como os gustaría que ellos pensaran de vosotros. No puede haber disciplina espiritual más exigente y más estimulante que esta, y cuyo aprendizaje requiera más esfuerzos y más perseverancia. Bendecir, llamar a los que nos agreden de cualquier forma, de palabra o de obra, constituye una armadura impenetrable que impide que las flechas que nos buscan nos hieran interiormente, aunque nos alcancen físicamente, pues a partir del instante en que nos ceñimos del amor que esas bendiciones expresan, ya no estamos a merced de las personas, de las circunstancias, de las fuerzas o de los acontecimientos exteriores, porque el amor se convierte en nosotros en una fuerza indomable. Hace unos años iba acompañando a Demba, un amigo dirigente campesino africano, a la estación de Ginebra. Después de que hubiera pasado con nosotros unos días, al llegar cerca de la estación, me fijé en un hombre a quien había visto 3 semanas antes casi en aquel mismo sitio. Pocas veces en mi vida había visto yo un rostro tan deshecho, totalmente vacío, con unos ojos cuya mirada era realmente indescriptible. Cuando le vi por primera vez, unos días antes, lo había bendecido espontáneamente al pasar ante él. Esta segunda vez, yo llevaba 2 maletas pesadas. Nuestras miradas se cruzaron durante unas fracciones de segundo, nada más. En el momento de cruzarnos, ante el asombro de Demba, que era espectador impotente de la escena, me dio un puñetazo en plena cara con tal violencia que caí fulminado en la arena. Empecé a sangrar abundantemente por la nariz. Aquel hombre se marchó corriendo. Instantáneamente y sin pensarlo, empecé a bendecirlo y animé al pobre Demba, que estaba hundido, a que hiciera lo mismo. Al cabo de 2 o 3 minutos dejé de sangrar y acompañé a mi amigo al tren. Al volver a casa me lavé la cara. Cuando llegó mi mujer, un par de horas después, había desaparecido hasta la hinchazón del labio. Ella no se dio cuenta de nada. Si hubiera corrido tras aquel hombre, además del desagradable altercado que ciertamente se hubiera producido, la adrenalina bombeada en la sangre por la cólera habría agravado la hemorragia. La calma total que experimenté, los pensamientos de compasión sincera para con él, hicieron posible una curación anormalmente rápida. La verdadera víctima en aquella situación era el hombre que había actuado con violencia, seguramente sin saber él mismo por qué había obrado de aquel modo. Evidentemente luego me pregunté, ¿por qué sucedió? ¿Qué lección de vida tenía que aprender? Cuando más tarde conté este incidente a Ellen Candy, cofundadora de la comunidad de Findhorn, Escocia, me respondió sin dudarlo, deja de golpearte. Por aquel entonces todavía tenía yo la lamentable costumbre de flagelarme mentalmente por lo que consideraba debilidades o fallos míos.
En otras palabras, comprendí que aquella agresión exterior era como la manifestación o materialización de mis agresiones interiores contra mí mismo. Sentí esta experiencia como un don precioso de la vida. Fue, en primer lugar, una experiencia de la gracia, ya que la fuerza que se me dio venía de una fuente distinta del pequeño ego humano que realiza grandes esfuerzos por controlarse. En el fondo, casi tenía la impresión de ser un observador de lo que pasaba. Esto me hizo pensar en un pasaje del comentario que hace el maestro indio Sri Aurobindo de la Bhagavad Gita. Este autor describe que, en un nivel determinado de comprensión, tomamos conciencia del hecho de que somos de alguna forma espectadores de la acción divina. Toda la gloria por todo lo que hacemos se remite al principio de armonía que llamamos Dios. Somos simples testigos de la vida en acción. El hombre liberado ha abandonado todo apego al fruto de sus acciones. Pues bien, cuando uno actúa no por el fruto, sino solo como instrumento impersonal del Señor de las obras, el deseo no puede encontrar sitio, ni siquiera el deseo de servir con éxito, porque el fruto es del Señor, está determinado por Él y no por la voluntad y el esfuerzo personal, ni tampoco el deseo de servir meritoriamente y para satisfacción del Señor, porque el autor real es el Señor mismo, y toda la gloria pertenece a una forma de su Saki, en misión en la naturaleza, y no a la personalidad humana limitada. Practicando con este espíritu, en el que nos convertimos en instrumentos impersonales del Maestro de las Obras, el arte de bendecir adquiere una dimensión muy distinta. Bendecir es convertirse en una música silenciosa que va puntuando con notas de serenidad y de luz la atmósfera de nuestro mundo, sentido como verdaderamente angustioso y estresante por muchos de nuestros contemporáneos. Lo expresó de forma poética el escritor Rabindranath Tagore al escribir: que haga de mi vida algo tan simple y recto como la caña de una flauta que tú puedas llenar de tu música.